Hola, buenas tardes. Estamos en directo. Vamos a entrevistar hoy a Jesús Pérez. Voy a invitarlo. Jesús Pérez. Crear presentaciones presenciales y digitales. Lo he conocido en una mentoría que estoy haciendo con Rubén Martín y es una persona excepcional, como casi todos los compañeros, como todos los compañeros que están con nosotros. Y le acabo de enviar la invitación, no sé si la habrá recibido, deseando que esté, porque la verdad es que es una persona que aporta muchísimo. Precisamente el tema de las presentaciones es algo que nos interesa a muchísimos emprendedores, porque quizás tienes muchísimo material, tienes muchísima información que aportar, pero no sabes cómo aportarlo de forma que quede profesional. Y él es de esas personas que, tanto con mentorías personalizadas, como con cursos en equipo, en grupo, pues nos enseña. Ahí está Jesús. Y deseando tenerlo para preguntarle muchísimas cosas que tengo pendientes. He escuchado sus entrevistas. Hola, Andrea. Y son todas muy interesantes porque aporta muchísimo valor con respecto a cómo hacer las cosas desde un principio para resultar profesional. Muchas veces queremos transmitir información y no sabemos cómo transmitirla. O tenemos demasiada información y hablamos demasiado y no llega la gente. De hecho, aquí está Jesús, voy a invitarlo otra vez. Yo creo que ahora ya puede aceptar la invitación. De hecho, muchas veces hablamos mucho y cansamos a los alumnos. Ahí está. Te estaba tratando de presentar bien. No te escucho. ¿Me escuchas a mí? Se salió. Oh. No lo estaba escuchando, quizás salió para volver a entrar. Jesús Pérez, voy a otra vez a invitarlo. Digamos que nos va a enseñar a sintetizar información, entre otras cosas. Es un gran profesional, un gran compañero, una gran persona y, y no puede entrar, me da. Nada, lo seguimos intentando. Antes pudo entrar, pero no se escuchaba nada. Nada, esto es lo que tiene Instagram. Ahora sí, Hola, ahora sí, ¿no? sí, ¿qué fue lo que te pasó? Los cascos No no funciona. estaban bien conectados y por eso fallaba. Vale. Sí, es que Oye, te genial presentación, Guillermina, gracias. estaba intentando presentarte bien, pero para mí es como muy imposible porque es un campo tan desconocido para mí, ¿sabes? El tema de las presentaciones, el cómo resultar profesional transmitiendo un montón de información de forma sintetizada, o sea, justo todo lo contrario de lo que me pasa a mí, que yo hablo y sintetizar para mí quizás es más complicado. Entonces, yo te acabo de presentar, pero sí quizás me gustaría que te presentaras tú, pero también a nivel personal, que te he escuchado. Buenas tardes, Raquel. Te he escuchado presentándote a nivel profesional, pero yo sí de las que más quiero saber de la persona, ¿no? De cómo es ese Jesús para que todo el mundo lo conozca. No solo a nivel profesional, sino a nivel personal, si quieres. Genial. Pues bueno, la verdad es que el Jesús personal y profesional cada vez están más ligados, ¿no? Yo creo que es algo fundamental si queremos conectar con la gente eh, con la que realmente nos sentimos identificados, si queremos estar rodeado de gente que nos aporte y a que nosotros podamos aportar, tenemos que ser nosotros mismos. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Pero desde mi punto de vista, eh, yo hice un clic a raíz de tener a mi primera hija y en aquel momento me di cuenta de que, bueno, pues quería ser un ejemplo para ella, ¿no? Y eso pues fue una de las cuestiones que más me hizo repensar lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Y es curioso, pero siempre tuve una cierta inquietud por el mundo de la comunicación, por el mundo de divulgar contenidos. Eh, Cuando era adolescente, pues en aquel momento montar un blog, me gustaba empezar a compartir inquietudes, ¿no? Pero nunca le vi sentido a eso
quizá por una mentalidad, o sea, por ideas irracionales que tenía en ese momento o por un poco la educación que recibía hasta ese momento, ¿no? Y lo que me transmitía era que, bueno, que tenía que ir hacia otros campos. Siempre buscaba aquellas... aquella educación, perdón, aquella educación, aquella formación, aquellos trabajos que yo pensaba que tenían salida laboral, más que enfocarme en aquellas cuestiones que, bueno, pues que eran mi pasión, ¿no? Eso no significa que todo lo que hiciera y los trabajos en los que estuve no me gustaran, pero al final siempre buscaba algo que estuviera relacionado con el mundo de la comunicación, con el mundo de las herramientas tecnológicas. Quería aunar esas dos, ¿no? Y en ese camino al final descubrí que había una tercera cosa, y eso lo descubrí gracias a mis clientes, que era el tema de simplificar, que se me daba bien, el tema de, pues eso, tener mucha información y de repente discernir aquellas cuestiones que no eran importantes y quedarme con lo importante, ¿no? Y eso para una presentación, cuando quieres hacer una presentación, pues digamos una presentación comercial, un pequeño presupuesto donde quieres mostrar lo que tú eres y el precio, o incluso cuando quieres hacer pues una formación en la cual pues lo que quieres mostrar detrás es algo muy sencillo, muy simple, que no te quite importancia a ti como orador, ¿no? Y gracias a eso, gracias a pasar a la acción, a montar mi proyecto, crearpresentaciones.com, pues eso me ayudó a entrar en contacto con este nuevo mundo, que para mí era un reto, y me permitió unificar o unir, o en cierto modo tú usabas una palabra el otro día y que me parece interesante, no la recuerdo ahora, pero era algo así como fusionar, ¿no? Tratar de traspasar. Y eso es un poco lo que busco, ¿no? Con mi proyecto, darle un sentido a lo que hago a través de la comunicación y a través de la sencillez y de un mensaje que esté conectado con la audiencia, que eso es para mí la clave. Si realmente no lo que tú dices no conecta con lo que la persona quiere, pues poca trascendencia vas a tener. Sí. Sintonizar tu profesión con tus valores, con tu pasión y conectar con el cliente, que además tiene que estar en sintonía con tus valores, ¿no? O sea, parece que estoy leyendo un poco lo que me estás diciendo, que aparte de la sintetización, es que tú trabajas en algo que te apasiona, trabajas conforme a tus valores, pero además los clientes que conectan contigo son los que están en sintonía con tus valores. Sí, es decir, yo cuando trabajo con clientes trato de que haya un win-win, o sea, que yo conectar con ellos y yo aportarles y que ellos me aporten. Eso es fundamental. Pero la clave principal que decía antes y va relacionada con lo de conectar con la audiencia, significa que cuando yo hago una presentación, lo que busco es que el mensaje conecte con la audiencia. ¿Y eso qué implica? Pues conocerles, ¿no? Escucharles, saber lo que necesitan, hablar en su mismo lenguaje, todo ese tipo de aspectos. Entonces, al final es como una doble conexión. Trato de estar rodeado de aquellos clientes que, bueno, pues que me caen bien, a los que considero que yo aporto y a los que realmente merece el tiempo estar con ellos, ¿no? Y por otro lado, cuando trabajo con ellos, lo que busco es que su mensaje esté alineado con lo que su audiencia, la audiencia de ellos, quiere. El salto se me ocurren muchísimas preguntas. Al final siempre pasa que apuntas preguntas para hacer, pero resulta que empiezas a hablar y te surgen otras preguntas. Sí. O Sí, sea, sí, eso es lo bueno. me da la sensación de que por lo que has comentado, eres una persona muy profesional, que trabajes donde trabajes, da igual donde trabajes, siempre vas a estar involucrado al 100%, pero ese salto a tu pasión, ¿no? A crear presentaciones, a ayudar a personas a crear presentaciones, fue a raíz de el nacimiento de tu niña, de tu primera niña, porque fue como, quiero que se quede con lo mejor, ¿no? Quiero darle un mundo mejor. Quiero ser un ejemplo para ella y al final ser mejor ejemplo para mí mismo, ¿no? Era como si yo quiero que ella, al final cuando tienes un hijo, ella va a adaptarse y va a funcionar en función a lo que tú haces, ¿no? Si tú realmente no persigues tus sueños, no persigues aquellas cuestiones que
que tú quieres, pues al final ellos van a hacer lo mismo, ¿no? No van a hacer por las cosas que tú le digas, haz esto, sino que van a actuar por ejemplo. Sí. Entonces, pues para mí fue quizá un clic. Ahora tengo muchos más clics, ¿no? Pero en aquel momento fue el motor del cambio, ¿no? El de decir, ostras, voy a parar, tengo que replantear lo que estoy haciendo porque algo me falla en el día a día, ¿no? Me gusta mi trabajo, pero me faltaba algo, ¿no? Y sobre todo el tema de no estar haciendo aquellas cuestiones que en algún momento había soñado y que, bueno, pues no las estaba persiguiendo, ¿no? Entonces decidí parar, hice un máster en marketing digital, eso me ayudó mucho a entrar en contacto con otras personas, entré en un club de oratoria que me ayudó muchísimo también a la hora de al final, ¿cómo decirlo? Para mí el crecimiento personal ahora mismo es algo que me motiva y yo creo que es algo que me va a motivar el resto de mi vida, ¿no? Es como algo que me mueve para ser mejor y también para tener algo por lo cual levantarme, ¿no? Y descubrí que la comunicación es uno de los mejores ganchos para eso, porque al final cuando empiezas a comunicar, empiezas a conectar con la gente te dice, oye, pues qué bien lo estás haciendo, me encanta cómo hablas. Al final es como que bueno, pues acabas descubriendo facetas de ti que no conocías y para mí, pues tengo un lema, ¿no? Que es el de lidera tu comunicación para liderarte a ti mismo y es cierto, porque para ser un buen comunicador tienes que conectar con tu esencia y para conectar con tu esencia tienes que estar bien contigo mismo. Exacto. Y porque de esa forma podrás escuchar al otro, no tendrás ruido interno, podrás escuchar al otro, podrás decir lo que quieras con la libertad de sentirte seguro de que, bueno, si has dicho una tontería, pues no pasa nada, te has equivocado y ya está, ¿no? El perdonarte, que es yo creo que otra de las cuestiones más importantes, por lo menos en mi caso me ayudó mucho a mejorar como comunicador. Perdonarte cuando cometes un error porque eres autoexigente y es como que uno se flagela cuando se equivoca, como si no pudiera permitirse equivocarse, ¿no? Correcto, sí. En mi caso es algo muy habitual, ¿no? Busco siempre hacer las cosas bien y si me equivoco, pues a los demás los perdono, pero a mí me Al cuesta final, perdonarme, ¿no? claro, Entonces estoy en ese aprendizaje y, bueno, pues cada vez lo llevo mucho sí, mejor. mejor. Yo creo que estamos todos ahí y además el crecimiento personal tiene mucho que ver con el crecimiento profesional, ¿verdad? Está súper conectado. Antes quizás no lo veíamos o veíamos a profesionales que no crecían personalmente o que estaban muy desconectados de ser personas felices, pero eran buenos profesionales. Ahora tenemos claro que estamos en otro momento en el que queremos conectar. Por cierto, estoy escuchando a una de tus niñas, ¿verdad? Como haciendo ruiditos Sí, súper lindos. es mi niña, sí, acaba de llegar Que del... salga la cámara. Tan Sí, graciosa. sí. La estoy escuchando cantar. Es muy linda. Que digamos que hoy día le damos mucha más importancia, eso me gusta un montón y además veo en ti que lo tienes integrado, que era la palabra que hablabas tú de fusionar, Integrado. integrado. Para ti es muy importante el crecimiento personal y el crecimiento profesional, están muy unidos y eso me gusta mucho que lo tengas tan integrado como valor. Trato de hacerlo, no es algo fácil, no es No, algo sencillo, porque al final quizá la educación, la sociedad en la que vivimos no nos permite eso, ¿no? Entonces es como pareces un loco, ¿no? Uy, estás emprendiendo, estás haciendo algo que ya el mero hecho de emprender ya rompe un poco con los esquemas de la sociedad que busca pues tener un trabajo fijo, trabajar en aquello que te dé un dinero, ¿no? Y cuando dices, no, es que mi propósito es estar rodeado de gente a la cual aporte y a la cual entre en proyectos interesantes y que me den vida, ¿no? Que me den alegría y no ser un funcionario y estar que, oye, no estoy diciendo nada malo de los funcionarios, simplemente que, bueno, pues por mi forma de ser no me gusta el mero hecho de estar, pensar de aquí a 50 años que voy a estar haciendo lo mismo, a mí me genera mucho agobio. sí, Necesito estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Que me aporten. sí, sentir que estás Y, creciendo. Sí, claro, perdona que te interrumpí. nada. Y al final, pues, perdí un poco el hilo, pero creo que la clave de todo esto es que cuando, cuando tu propósito, y cuando digo un propósito puedes tener varios, porque yo tengo varios.
puede haber igual uno principal, pero a veces esto de, uy, es que tienes que tener un propósito, ¿no? Porque hay gente que lo tiene claro, Sí, pero hay otros que no lo tenemos tan claro y a veces pues tenemos varios propósitos, varias cuestiones que nos gustan, pero lo principal es cuando empiezas a perseguirlo y empiezas a hacer, de repente empiezas a descubrir, anda, pues esto me gusta, me lo estoy pasando bien con esto. Y de repente, pues de ahí salen oportunidades, conoces a otras personas, conoces proyectos y de ahí empieza a surgir la magia. Obviamente, pues hay cosas complicadas por el camino, ¿no? Porque es más fácil no emprender, más fácil desde el punto de vista de no romperte la cabeza, de no exponerte, porque al final tienes que exponerte. Bueno, si quieres calma, no emprendas, porque prenda. obviamente no es el mejor camino. Pero si por la contra quieres pues sentirte vivo, igual sí, igual es una Claro. buena opción. Sí, también va un poco con la personalidad, porque tú el otro día cuando hablábamos me decías que también eras multifacético, que te gustaban muchas cosas, y entonces, claro, una Sí. persona a la que le gustan tantas cosas, estar parado, es decir, haciendo un trabajo muy lineal, digamos que con pasos a seguir porque te dicen que tienes que seguir esos pasos, no ser creativo, pues claro, eso te apaga a ti como persona. Sí. Es curioso, nunca me consideré una persona creativa. Eh, pero a raíz de emprender es como que he descubierto que siempre estaba pensando en cuando había, yo qué sé, veía una campaña de publicidad y decía, ostras, esto Sí, se podía hacer de esta manera o de otra. sí, Yo ahí, ¿no? O incluso, hay este problema, joder, pero esto se podría solucionar así y podría haber, ¿no? No soy creativo en el aspecto de diseñar claro, ni dibujar, sino que en el aspecto como de crear cosas nuevas, pensar claro. conceptos, siempre estoy pues a veces estoy, yo que sé, estoy haciendo algo y de repente digo, ostras, pues podría publicar este Claro. contenido. Exacto, lo Es, conecta. Sí, sí, sí. Claro, porque nos han enseñado que la creatividad, la idea que tiene uno de creatividad es que pinta cuadros sí, o que escribe cuentos. Pero claro, la creatividad es en la decoración de la casa, en crear soluciones donde otra persona ve solo una solución, tú ves otra solución. ¿Eres creativo? Pero no lo sabías hasta que te lo dijeron. no, nunca pensé que fuera creativo, de hecho. Pero bueno, cuando me dijeron, no, es que crear contenido es ser creativo, y yo, Claro, crear. vale, No lo había pues pensado. no, no, y hasta ese momento no. Claro. Y bueno, pues sigo en esa fase de creérmelo, pero me Sí, gusta, ¿no? Me atrae. Cuando consigo ver resultados, cuando consigo ver que de eso, pues hay gente que dice, ¡buah, qué guay!, ¿no? Pues, por ejemplo, el mero hecho de crear he creado un podcast hace poquito y la gente me dice, pues es muy creativo. Y yo, pero si no he inventado nada. Pero bueno, al final, claro. pues la Para- creatividad depende de claro, quien la vea, ¿no? Con qué ojos, así se va a interpretar. claro, porque para ti es natural, cuando es algo natural que sale de ti como que no tienes que trabajártelo, pues no es creatividad, pero es creatividad porque las personas que lo ven de fuera ven qué capacidad tienes para crear algo que a mí no se me hubiera ocurrido. Aunque el podcast Claro, esté creado, tu contenido no está creado. Lo que tú haces claro, no está creado. claro. Pero, por ejemplo, tú también estás siendo creativa por el mero hecho de hacer esta entrevista. Al final has pensado unas preguntas, has pensado un orden, has pensado en qué cosas hablar conmigo, ¿no? Al Sí, final yo creo que todos tenemos esa parte sí, hay creativa. que De hecho, desarrollarla. el otro día estuve en un networking y jugamos a un juego que era el de diferentes sombreros y cada sombrero tenía pues una serie de características personales. Por ejemplo, el sombrero azul era el sombrero del liderazgo y de la digamos de facilitador. El verde era un sombrero de innovadores. El negro era analítico, ¿no? Y al final lo que hacíamos en ese juego era básicamente en diferentes salas, grupos, cada uno le daban un tema y tenía que interpretar ese papel. Qué Y al guay. final, pues, claro, después llegabas a la conclusión y tenías que, entre todos, llegar a 3 ítems conclusivos. Y claro, al final los creativos era como que, buf,
cosas que a veces dices, Dios, pero ¿cómo se va a poder hacer eso, ¿no? Y los analíticos era todo datos. No, es que hay que hacerlo así. Entonces, al final es como todos tenemos cada una de esas partes, lo que pasa es que alguna la tenemos más desarrollada que otra. Claro, sí, es cierto. Es decir, yo pienso que en esencia todos tenemos muchísimo potencial y después a medida que vas desarrollándote, teniendo experiencia, vas desarrollando más unos aspectos que otros. Es verdad, siempre ponen el ejemplo por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Que tenía capacidades para el baloncesto, pero a lo mejor si ese señor no llega a entrenar, nunca se hubiera dado cuenta, nunca lo habría descubierto. Y a lo mejor otra persona con menos capacidades se pone a entrenar y llega a un nivel superior al que esa persona ha llegado o por no entrenar o por nunca haber descubierto que podía jugar al baloncesto. Es decir, es todo un juego, ¿no? De lo que tú traes y lo que tú puedes desarrollar. Porque se puede, se puede. Es decir, yo no me considero analítica, pero sé que si me lo ocurro, puedo serlo. Entonces, por ahí, tú eres súper creativo, pero te lo tuvieron que decir para tú decir, yo pensaba que era analítico, probablemente tú pensabas que eras como más analítico, ¿no? Más mental. Sí, siempre. Claro, claro. Sí, de hecho tengo bastante desarrollada esa parte. Esa parte, por eso. Es como que, pues Te por ayuda. ejemplo, cuando tengo que decidir qué aplicación usar para, imagínate, para crear una landing page o una página web, pues primero, antes de de pasar a la acción, lo que hago es comparo diferentes herramientas y decido entre ellas cuál es la mejor, ¿no? Exacto. Entonces, para mí es fundamental ese paso. Si no, no consigo pasar a la acción. Tengo que primero estar seguro de que la herramienta es la adecuada o, como mínimo, puede cumplir con lo que yo necesito. Sí, Claro, por eso tu producto de ayudar a las personas a crear presentaciones es excelente, porque tienes esa capacidad que tú estás hablando de colocar ideas, de analizar, de cosas que a lo mejor a mí yo no puedo porque soy excesivamente creativa y me voy al mundo de las ilusiones, y luego eres capaz de crearlo porque también tienes la capacidad creativa súper desarrollada. Si quieres puedes hablar, es que tienes el podcast, tienes además sí, el cómo crear presentaciones, estuve mirando que tienes varios cursos súper interesantes. ¿Quieres hablar sobre el podcast un poco para que la gente sepa? Incluso si la gente no sí. sabe lo que es un podcast, qué es un podcast, qué es lo que hace, y hablarnos también de todos tus productos, si quieres empezar así poquito a poquito. Vale, pues básicamente un podcast es como una radio, pero una radio a la carta. Hay diferentes herramientas donde se pueden escuchar podcasts, pues puede ser Spotify, puede ser Evox, puede ser Apple Podcasts, puede ser Stitcher. Al final son herramientas para poder escucharlo, ¿no? Pero todos tienen un buscador y dentro de ese buscador pues buscas el contenido que tú quieres. Básicamente es eso, es una radio online donde tú escuchas episodios a tu gusto. Mi podcast se llama Comunicar más que hablar y básicamente lo que comparto ahí es entrevistas con comunicadores, con formadores, con podcasters. Podcasters son personas que se dedican al mundo de la comunicación a través de voz, y lo que intento extraer de ellos pues son cómo han conseguido transformar su idea en un negocio, cómo consiguen vivir de ello. También investigo y sondeo cómo hacen sus formaciones, cómo consiguen inspirar a sus alumnos. Por otro lado, les pido que compartan herramientas que ellos usan, herramientas digitales que ellos usan en su día a día, y también cómo hacen contenido para redes y cómo consiguen pues que ese contenido funcione, ¿no? Al final son varias claves lo que busco, pero todo relacionado con el mundo de la comunicación. Ahora mismo tengo 4 episodios publicados y un episodio de intro donde explico un poco el funcionamiento del podcast. Y podéis, o sea, a través de cualquiera de estas plataformas lo podéis buscar y podéis escucharlo. El episodio 1, el episodio introductorio, entrevisto a Santiago Cruz y es una entrevista un tanto curiosa, ¿no? Por la persona que entrevisto. Él se encarga de ayudar a personas a encontrar empleo y me gustó mucho el enfoque que le da a todas sus explicaciones. Es como muy, muy analítico y cada vez que habla te hace pensar. Lanza muchas preguntas y Bueno, la verdad es que me parece interesante de como un escuchar. filósofo parece, ¿no? Sí, sí. Y
Eso por un lado, ¿no? El podcast. No sé si genera dudas o algo sobre el podcast. ¿Tú Claro, qué opinas? claro, Esas preguntas. claro, porque te dije, y habla, pero claro, ahí ya me surge un poco para que la gente sepa cómo poder escucharte, cómo poder seguirte. Gente que a lo mejor no sepa ni siquiera cómo, oye, ¿y cómo es eso del podcast? ¿Qué hacen? ¿Bajan una aplicación? ¿Qué hacen para Vale. poder escucharte? ¿Cada cuánto tiempo te pueden escuchar? ¿Cómo te pueden buscar? Todo eso. Bien, bien. A veces son preguntas que uno toma por obvias Claro, y no lo son. te tengo que Sí, decir sí, sí. que mi madre escucha todas las entrevistas, entonces mi madre necesita que le expliquen todo con mucho detalle. Vale, vale, vale. Ah, genial. Pues mira, vamos a Claro. explicarle ahí al mínimo detalle. Básicamente, bueno, si estás en el ordenador, con acceder a la versión de Spotify del ordenador, pones open.spotify.com y ahí entras en el buscador y pones comunicar más que hablar. Si estás en iVoox, igual, IVOOX. O si estás en Apple Podcast, lo puedes hacer en el iTunes, eso desde el PC. Si estás en el móvil, pues tienes que ir a tu tienda de aplicaciones y desde ahí descargarte, poner Spotify, poner iVoox, la herramienta que sea, y te la descargas. Una vez instalada, vas a tener que crear un usuario. Nada, te lo creas en 5 segundos o lo vinculas con tu cuenta de Google o de Facebook y listo. La tienes abierta. Entonces, pues una vez abierta, tienes que irte al buscador. Buscas el nombre del podcast y para recibir notificaciones y para estar suscrito tienes que darle a un botón que se llama suscribir. Una vez estás suscrito, automáticamente el podcast lo tienes dentro de tus suscripciones. Entonces, pues lo puedes seguir, puedes ver episodios. ¿Cómo funciona mi podcast? Pues voy a tener un episodio semanal Ah, uno semanal. Vale. que publicaré los martes y pues esa es la idea principal. Genial. Un episodio semanal tiene una duración de 30 a 50 minutos más o menos, depende de lo que se alargue la entrevista. Y, ¿Y cómo lo uso yo los podcasts, por ejemplo? Pues depende. Antes conducía bastante, como 1 hora al día, y escuchaba podcasts ahí. Pero ahora he cambiado, ahora no necesito conducir tanto y he cambiado un poco mi estilo. Y básicamente cuando lo suelo escuchar es por la mañana, a primera hora, cuando me levanto, pues suelo formarme a través de podcast. Después suelo usarlo si voy a dar un paseo o algo así, me voy escuchando podcast. Cuando voy a correr también, por las mañanas. Y después a veces pues para dormirme, que me ayudan a dormirme y desconectar un poco. Qué Sí, guay, como la radio antiguamente. sí, yo siempre me quedaba dormido con la radio. En la radio. Aquí Sí. alguien dice felicidades por la buena acogida de tu Ah, publicación. es María Jesús, es María Jesús. Bueno, ella está entrevistada en el episodio 2 o 3, o sea que también os invito a que la escuchéis. Habrá que escucharla. Eh, sí, 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 sí. Por lo que veo, tus podcasts son formaciones, microformaciones de 30 a 50 minutos, ¿no? Trato de que sea, al final cada uno extrae sus aprendizajes, si es que los puedes traer, ¿no? Pero lo que busco es que sea precisamente eso, un contenido liviano donde pues aprendas cómo mejorar, si quieres dar formaciones, aprender a cómo mejorarlas, si ya das formaciones, pues inspirarte en otras personas como lo están haciendo, descubrir cómo hacer buenos contenidos y también descubrir herramientas tecnológicas, sí. ¿Y tú qué red social recomiendas? Porque vi que tienes el LinkedIn muy activo y el Instagram ya estás empezando a activarlo. ¿Tienes preferencias o a Yo nivel soy de muy de analítica? LinkedIn. De cara a contenido, soy muy de LinkedIn porque, bueno, es una red profesional, me siento muy cómodo, el contenido que genero funciona bien en esa red social y, y también es una vía para entrar en contacto y en colaboraciones con muchas personas. Entonces, pues, por eso me siento cómodo. Instagram estoy empezando, perdón, y estoy empezando a generar comunidad. Pero de momento, pues bueno, estoy viendo hasta qué punto el contenido que genero, pues gusta, Me ¿no? Eso es interesa, un poco. gusta. Si yo te digo ya que Sí. sí.
Yo Gracias. digo ya que sí, vale, para que lo sepas, antes del análisis. Genial. Si quieres ahora, bueno, de todas maneras a mí sí me interesa muchísimo que están diciendo buena entrevista. Sí, es que Jesús Marisa, es un saludo, un Marisa. pozo de sabiduría. Entonces, cualquier pregunta que le hagas ya es interesante. Te iba a preguntar porque, claro, con el tema de, por ejemplo, el LinkedIn, sí es verdad que me parece una herramienta súper interesante por lo que tú acabas de decir. Y el Instagram me parece también muy interesante porque llega muchísima gente, es que cada red funciona totalmente diferente. Y claro, yo meterme en tu Instagram y ver la serie de cursos que lanzaba, me enamoré completamente de los cursos porque pensé, wow, qué interesantes. O sea, directamente a mí, yo lo leo y ya lo quiero hacer. Entonces, ¿qué arma utilizas? ¿Qué arma secreta utilizas para crear ese contenido tan interesante del curso y que sea tan atractivo? Utilizas muchísimo de ti, utilizas muchísima información, toda la formación que tienes como copywriter, todas las cosas que tú, me imagino que las habrás integrado. ¿Te Pregunta, refieres has accedido a mi bio y has pinchado en el link y has es- visto las diferentes opciones, ¿no? esa es la sintetización, sí. Tengo por aquí a mi niña. Ay, manda, Sofi. A ver, A que ver, me la espera. como. Ay, Ay, no se ve, no se ve. Súbela. ¡Ah! Por favor, qué cosita. Es una es igual a la golosita. madre. Ay, qué Sí. bonita. Es súper bonita, me encanta. Ay, Bueno, la a chiquita. ver si conseguimos acabar. Uy, sí, sí, Hemos conseguido acabar, Jesús, sí. es complicado. Después A ver si nos deja un contesta, segundo. Sí, sí, después porque tiene contesta, 3 añitos, es pequeñita, es entonces. chiquitita. Qué Sí. linda. Karina dice que es súper linda. Dice, qué belleza. Oh, Karina quiere gracias. saber, Karina quiere saber cómo empezar en LinkedIn. Ahora si quieres, ¿le Sí, comentas o hablas lo primero de tus cursos, comentamos. como tú quieras? Yo básicamente el curso que tengo ahora mismo activo, ¿no? Es el curso de cómo hacer buenas presentaciones. Espera, cariño, ¿qué pasó? Voy a tener que dejaros Sí. 30 segundos y vengo Vale, no ahora. pasa Sí, nada. Seguimos por aquí. Si perdón. quieren hacer alguna pregunta, Karina acaba de preguntar por LinkedIn, cómo comenzar en Vale, LinkedIn. explico ahora Sí, todo. sí, En 30 sí, segundos vuelvo, no te perdón. preocupes, yo sigo hablando con la gente por aquí. Y a lo mejor quieren hacer alguna preguntita más por aquí o quieren saludar a Jesús. Bueno, yo estoy aprendiendo un montón con él. Yo no sé cómo está la cámara porque hoy la coloqué diferente y me da que antes la tengo así un poquito girada, pero bueno, el cuadro, como ven el cuadro que tiene Jesús ahí, parece como un cuadro infantil. Yo es que me fijo mucho en la decoración. Y bueno, espero que por lo menos les esté resultando interesante. A mí me parece muy interesante y encima cuando aparece un niño en escena ya me volví loca. Jesús tiene la cámara es genial. Gracias, Karina. Es que hoy la puse diferente y digo, no sé cómo se verá. Gracias, Karina. El LinkedIn es una herramienta muy interesante. Yo no la sé utilizar muy bien. De hecho, le preguntaré a Jesús cómo utilizarla ya en el backstage porque no va a dar tiempo. Pero sí es verdad que tengo la cuenta, cuelgo cosas, pero no sé sacar el rendimiento que tiene y Jesús para eso es un gran profesional y nos puede aportar. O sea, si no nos aporta ahora, pues se le puede preguntar a él. Ahora nos contestará, ahora nos contestará. Ya, Bueno, sí, a ver si lo conseguimos. sí. Si quieres hablar Pues de los cursos y de lo de LinkedIn. justo decía que el único curso que ahora mismo tengo activo es el de presentaciones para cerrar ventas. Y básicamente lo que ayudo es a generar propuestas comerciales, es una mentoría grupal y lo que busco pues es precisamente tratar de llegas con una idea de quiero hacer una presentación comercial, quiero hacer un presupuesto, suele estar enfocado, al final me adapto a la necesidad que tenga cada uno, ¿no? Pero lo que hacemos y lo que es común es tratar de desbloquear realmente el tipo de presupuesto que quieres hacer, desbloqueamos el estilo visual, es decir, la plantilla que vamos a elegir, vamos a desbloquear el índice y vamos a desbloquear el contenido. Y por último, habrá una exposición grupal donde se comparta ese trabajo para que se pueda valorar y recibir feedback de los demás. Entonces, al final, pues en esa mentoría, yo lo que busco es que sea una mentoría que haya un antes y un después
entras sin saber hacer una presentación comercial y sales con tu presentación comercial hecha, ¿no? Para vender, para ofrecer un producto, al final que esté relacionada con todo eso. Proporciono las estructuras, las mejores estructuras para hacer una presentación comercial, qué contenido introducir, pero todo desde el punto de vista práctico, y todas las sesiones son muy de participar. Vamos a estar divididos en salas, trabajando y conociendo a los demás, para que de esta forma, pues lo importante quizás es que te hagan preguntas y que te hagan salir de tu zona habitual de pensamiento, ¿no? Porque a veces estás ensimismado en que, es que tengo miedo a mostrar mi precio, pero en realidad igual lo mejor es mostrar el precio. Claro. Ya. Eso es un poco la mentoría que tengo habilitada. Y bueno, a través de la UNED doy diferentes formaciones de presentaciones, de comunicación, y lo que busco para las formaciones básicamente es una parte mía. O sea, decías antes, ¿cómo sueles dividirla? Pues siempre suelo meter una parte en la cual cuento una experiencia mía que me transformó, o que yo creo que puede servir de inspiración, y después lo divido mucho en apartados donde lo que busco es que haya interacción y que haya participación. Con interacción me refiero a gente en salas, en grupos, al final es como una sesión presencial, en grupos, y después pues no quiero que esté la gente más de 10 minutos sin hablar. Hay una pequeña intervención mía donde explico la parte teórica, pero quiero que haya interacción, porque a raíz de la interacción Sí. descubres el interés de la gente, descubres si realmente persiguen ese objetivo, porque a veces llegas, o sea, de nada vale que vengas a mi formación si realmente no tienes la intención de hacer tu presentación comercial. Si quieres que te la haga yo, para eso no es mi mentoría. Mi mentoría es para que haya un 50%. O sea, yo trabajo, pero tú tienes que implicarte. Si no hay implicación, no vamos a conseguir nada. Porque al final yo no puedo desarrollar tu índice solo, tienes que ser tú el que se implique. Yo te Claro. puedo dar las claves para hacerlo y que esté bien, pero hasta el que mejor conoce a tu cliente o el que mejor conoce tu producto eres tú, no soy yo. Entonces Exacto. ahí necesito esa doble implicación. Claro, no es que te contraten a ti para que tú les hagas un trabajo, es que te contratan a ti como formador para que tú les enseñes a ellos a ser proactivos y a crear su propio producto, evidentemente con tu ayuda. Es como, Claro, es una mentoría grupal, es exclusiva para 5 personas. Si quieren más info, en crearpresentaciones.com/mentorías, pues ahí tienen tienes toda la información sobre la mentoría, y básicamente, pues eso, 5 personas, por eso quiero que sea un grupo reducido para poder trabajar pues con tiempo y sí, poder dedicar tiempo. Yo quiero que sea una formación de calidad, y lo que busco es precisamente eso. No sé si iba por ahí tu pregunta, sí, 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 Guillermina. Sí. claro, claro, sí. Y de hecho estaba pensando, ¿y si las personas difieren en cuanto a niveles? Hay gente que viene de cero, que no tiene ni idea, gente que ya lo tiene muy creado el proyecto, gente que tiene más tecnología, gente que conoce menos la tecnología. ¿Cómo puedes trabajar con ellos? ¿Puedes trabajar con ellos con fluidez o buscas estrategias diferentes? Eso, la ventaja que tiene es que al final aporta mayor frescura a todo esto, ¿no? Cuando todos llegan en el mismo nivel, muchas veces pues nos aburrimos, porque siempre ya sabemos lo que uno espera del otro. Pero lo bueno de todo esto es que surge la magia del grupo. Qué Y interesante. aparte, descubrirás cuando eres formador que al final, si alguien viene a ti, es por algo, te ha Sí, visto algo que le parece interesante de ti. Y al final, todas las personas que vienen a ti probablemente tengan algo en común, con lo cual va a ser fácil montar grupo. sí, En las experiencias que he tenido con mentorías, al final entre ellos se ayudaban, y al final sí, eso te aporta la magia, ¿no? de estar justo. trabajando en grupo, y cuando uno tiene bajo nivel, pues todos Sí, se tratan de adaptar, o incluso pues en la propia mentoría dedicas menos tiempo a la persona que ya va más avanzada y le dedicas más al otro, y la gente no se siente ofendida por eso. eso Entonces, es verdad. yo lo veo más una ventaja que un Sí. inconveniente. Cierto, cierto, sí, sí, estaba pensando justamente en los cursos que he hecho, que somos variedad total, y la magia del grupo que tú hablas es súper bonita, porque empezamos a potenciarnos unos a otros. El que, como tú dices, está de bajona, todo el mundo va y lo rescata.
y luego se hacen sinergias, porque se van uniendo unos con otros, uno va ayudando a uno, otro va ayudando al otro, la verdad, incluso liberas al mentor, porque el mentor no tiene Sí, la carga de cada uno de ellos, sino que el mentor está ahí, está sosteniendo el grupo, pero el grupo es el que está interactuando, y eso me parece que es muy interesante. Y si alguien quisiera ir a ti, pero a ti, es decir, no, Jesús, yo te quiero para mí, o sea, yo no quiero grupo, yo quiero, da igual lo que cueste. sí, o sea, no lo tengo definido como producto. ¿Por qué? Porque ahí lo que hago es un presupuesto personalizado en función Exacto. de lo que necesita la persona. Para que la Sí, gente puede, se lo pueda plantear, porque seguramente habrá gente que diga, vale, pero yo quiero personalizado, eso pasa mucho, hay gente que no le preocupa tanto la parte económica y quiere que sea el proceso como más rápido, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues ahí te tienen a ti, entonces, ¿no? Claro, sí, en ese caso, pues básicamente pueden contactar conmigo a través de LinkedIn, Instagram o a través del formulario que tengo en mi página web en crearpresentaciones.com, y desde ahí, pues siempre les hago un formulario inicial para saber un poco sus necesidades, y después hacemos una reunión y ahí pues vemos si yo realmente puedo ayudarle, ¿no? Para mí lo importante es ver si yo puedo ayudarle y si hay feeling para poder trabajar, si no es muy Claro, complicado. es imposible, Sí, exacto. Sí, o muy complicado o es como imposible, mejor dejarlo. sí. Estaba mirando el tiempo por si acaso, porque yo me lío a hablar y me estoy súper a gusto hablando con Jesús. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que Estaba pasa el tiempo volando, no sé cuánto llevamos. A ver. el tiempo se pasa volando. Bueno, en realidad el tiempo no se pasa volando cuando no estás a gusto, pero cuando estás a gusto es como que pasan las horas y hablas y hablas y hablas. Sí, Estaba pensando en más preguntas, pero quería que hablara sobre el tema de LinkedIn por si acaso se quedara ahí colgado, porque Karina preguntó y no quería que se quedara cierto. sin Sí que me contestar. gustaría, claro, es que empezar en LinkedIn, voy a dar la respuesta larga. Para empezar en LinkedIn tienes que saber cuál es tu propósito en LinkedIn, ¿no? Al igual que en Instagram. Pues yo qué sé, mi propósito puede ser tener visibilidad o crear autoridad o crear una red de contactos. Una vez tienes claro ese primer paso, el por qué voy a estar en LinkedIn, ¿no? O buscar trabajo, que también puede ser otra opción. Una vez tienes claro eso, pues te abres tu cuenta en LinkedIn. Abrir una cuenta en LinkedIn es como abrir una cuenta en Instagram, como en cualquier red, ¿no? Tú te creas tu red. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Una vez tienes claro tu propósito, lo fundamental para empezar en LinkedIn es redactar tu perfil. Redactar el perfil implica tener una foto profesional, tiene que ser fundamental, un banner que va encima de la foto y el cual pues puedes acompañar de un lema, por ejemplo, un lema que defina lo que tú eres o lo que quieres transmitir, o puedes llevar tu página web, depende de lo que tú quieras transmitir, y después el acerca de, que el acerca de es, digamos, como tu currículum, ¿no? Una cuestión importante y que debemos saber es que muchas veces confundimos LinkedIn con currículum y no es lo mismo. LinkedIn es una red social, o sea, es una red social donde hay que interactuar con la gente. No vale de nada tener un currículum ahí estático, no te va a aportar nada. Nadie te va a invitar, nadie te va, si tú no eres el que empieza a generar movimiento. En el acerca de qué puedes incluir, pues yo soy de los que recomienda mostrar tu parte personal ligada con la profesional. Y esto implica, pues, mostrar aquellas pasiones, aquellas cuestiones que a ti te gustan, el porqué, si eres emprendedor, el porqué de tu emprendimiento, con qué tipo de personas quieres conectar, cuáles han sido tus logros durante tu vida profesional, qué cuestiones has conseguido, ¿no? Y después, pues, una llamada a la acción que puede ser vete a mi cuenta de Instagram o vete a mi página web o vete a este lead magnet, que es un contenido que puedes compartir para regalar a tu audiencia, depende, ¿no? Al final cada uno tiene su objetivo. Una vez tienes tu casa amueblada, una vez tienes tu perfil bien hecho, entonces llega el paso de crear contenido. Pero nunca antes debes de empezar a crear contenido sin tener tu perfil bien hecho. ¿Por qué? Porque al final esto es como sería empezar la casa por el tejado. Y de esta forma, pues cuando ya empiezas a generar contenido, si alguien accede a tu perfil, pues va a ver que, bueno, pues tiene coherencia, ¿no? Lo que está haciendo Claro, esta persona. Ah, vale, perfecto. Porque si empiezas a generar contenido, que muchas veces es la tendencia que necesitamos, quitarnos esa frustración de generar contenido, y la realidad es que vienen a ti y no saben
quién eres, no Claro. saben lo que eres ni lo que buscas y pues a veces hacer el perfil conlleva muchísimo tiempo, porque tienes que pararte a pensar, tienes que saber cuál es tu propósito, tienes que saber qué es lo que quieres conseguir, tienes que hacerte muchísimas preguntas y eso no se responde de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo. Sí, Entonces, si lo que es la herramienta LinkedIn como tal es sencilla, sí que pues conlleva esta serie de pasos. No sé si he respondido a la pregunta seguro que sí. que quería Karina. Seguro que sí, porque yo estaba, que quería saber cómo empezar, entonces ya con lo que acabas de decir, súper bien explicado, sintetizado al máximo. Te iba a preguntar, como nos queda poquito, te iba a preguntar de una forma sintetizada, como tú sabes, pero bueno, te puedes extender porque hay unos minutitos para un poco saber el tema de cómo conectar con, cuando tú haces, enseñas a las personas a hacer presentaciones, eh, digamos, cuáles son las pautas a tener en cuenta para conectar y cuáles son las pautas a tener en cuenta para no conectar. Es decir, qué hacer y qué no hacer. Porque yo por experiencia he hecho muchos cursos en los que me he quedado dormida literalmente. Y es porque hay algo ahí que no está fluyendo, no hay energía, no. Entonces, quizás hay unas pautas muy, muy claras que nos puedes transmitir, ¿no? ¿En qué te gustaría hacer foco? ¿En el online o offline? Puedes hacerlo online y offline, si diera tiempo. Vale, pues lo intentamos. Lo intentamos. Vale, vamos a pensar en los errores. Vamos a empezar por los errores, ¿no? En Los errores general, más comunes a la hora de hacer presentaciones. Y aquí podemos abarcar el online y el offline. Uno de los errores más comunes es tener una presentación que está súper llena de contenido. Y al final lo que haces es, se pasa la atención de tú como orador, se pasa a la presentación. Y al final la gente se lía y automáticamente desconecta, porque cuando ves mucho contenido, tu cerebro quiere centrarse en las dos cosas y al final no se centra en ninguna. sí. Otro de los errores habituales cuando haces presentaciones es el tema de los estilos visuales. ¿Y esto qué implica? Pues que, bueno, o es muy arcaico, o está muy recargado, o es demasiado dinámico y al final, pues, dices, ¡guau, qué moderno! Sí, pero es que al final te está despistando porque tiene miles de cosas que se mueven. Bueno, pues casi era mejor que pusieras ese vídeo con una voz en off y ya estaba, y no hacía falta que tú estuvieras ahí dando la presentación, ¿no? Quizá esos son los dos principales errores y el otro error más común cuando hacen presentaciones es el querer contarlo todo, ¿no? Tienes una pasión por algo y al final, pues yo que sé, eres friki de Star Wars y quieres contarlo todo de Star Wars, pero la realidad es que el que está enfrente igual es un iniciado y lo único es que quiere saber una pincelada, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es fundamental el conocer a la audiencia, conocer lo que ellos quieren, lo que van a perseguir con esa formación. ¿Y cuál es la mejor forma de saberlo? Preguntarles, Claro, hacerles una encuesta, si tienes forma de contactar con ellos al principio de la formación, conectar con ellos, porque eso te va a dar pistas de cómo enfocar la formación. claro. Esos suelen ser los tres errores más típicos, ¿no? Después, para conectar con el público, bueno, pues yo creo que la formación debe estar basada en la experiencia, porque eso al final te va a ayudar a conectar con ellos. Y la experiencia que implica, pues implica que sepas de lo que estás hablando, que tengas experiencias que compartir con ellos, que al final pues sean cuestiones que has vivido y que al final las transmitas con pasión. Una de las mayores claves para conectar con alguien es la pasión, sin lugar a duda. Si tú hablas desde tu pasión y desde tu conocimiento, desde que a ti te gusta, si la otra persona tiene inquietud por ese tema, va a conectar contigo. Las anécdotas es otra de las claves para conectar y para estar alerta con ellos. Después, si esto también sería en general, voy a hablar en general y después de cara al online. En el online, una de las claves sería usar herramientas. Hay herramientas como, por ejemplo, Mentimeter, que lo que te permite es dinamizar la clase. Por ejemplo, imagínate, yo soy partidario en las formaciones online de 10 minutos hablar y empezar a hacer algo, interactuar con ellos. ¿Y esto qué te permite? Pues lanzar preguntas. Oye, cuando empiezas la clase le puedes lanzar una pregunta
Uy, me estoy quedando sin batería. Espera un segundo que lo pongo a ¡No! cargar. Jesús, que te vayas, que todavía no hemos acabado. Voy a poner a cargarlo. Espera. Y me dejas aquí sola ante el peligro. Yo no sé qué decir después. A ver, vamos a intentar. Vale, voy a hacerlo así, Sí, porque no me deja. Vale, entonces, em, estaba en sí, la parte del online, ¿no? de conectar, sí. Entonces, una de las claves para poder, Hablaste de la pasión, hablaste de la importancia de la justo hablé pasión. de la pasión y ahora quería comentar eh, ¿Anécdotas? anécdotas y lo de Y hacer Mentimeter. preguntas, Imagínate, efectivamente. la herramienta esta que se llama Mentimeter. ¿Qué te permite el Mentimeter? Pues imagínate, empiezas la clase y quieres saber, claro, si estás en una presencial es más fácil saber qué tipo de emociones irradia cada uno, ¿no? Pero en el online a veces es más difícil. Pues puedes poner, ¿cómo os encontráis ahora? Y le pone, como es anónimo, le pones eh, contento, aburrido, cansado, y eso al final te da, responden y en pantalla va a salir una barrita con cada uno de los estados. Entonces es muy visible y eso te permite, pues, por un lado, jugar con ellos y por otro lado te permite saber cuál es el estado real, ¿no? Y eso lo puedes hacer cuando ya pasa, cuando estés en la mitad de la clase, por ejemplo, y bueno, ¿y ahora cómo estáis? Y así evalúas un poco eso. Exacto. Después, justo, después, otra de las claves para poder hacer formaciones que estés conectado con ellos es el tema de hacer partícipe de la temática, ¿no? ¿Y cómo les puedes hacer partícipes? Pues cada X tiempo pedir a un voluntario que te explique lo que tú has contado hasta ese momento. Bueno, perfecto. ¿Y Wow. qué has entendido hasta ahora? Entonces le obligas a ser partícipe de todo eso. Y a ti te sirve para saber si tu comunicación está siendo acertada o no, si estás conectando con ellos. Exacto. Qué Justo. interesante. Sí, sí, es una herramienta que a veces cuesta aplicarla porque, ¿por qué? Porque la gente suele ser muy reacia a participar. Entonces tienes que, por eso es fundamental crear un ambiente de cercanía desde el Rico, sí, principio. ¿verdad? Claro. Qué importante Si es eso. no, sí, es clave crear ese ambiente de confianza porque si no, Exacto. no vas a conseguir. En el online, otro de los errores es permitir que la gente, bueno, si no tienen cámara no, pero Ah, permitir que sí, la gente esté con la cámara desactivada. claro, Tienen que estar todos con la cámara activada. claro. Y permitir fluidez, o sea, esto significa que puedan hablar en cualquier momento, siempre bajo un orden y bajo tu Claro. tutela, ¿no? Esto es Sí, sí, como una presencial. clase presencial. Lo que pasa es que, bueno, a veces se meten muchos ruidos, ¿no? De cada uno que tiene en su casa, pero con la total libertad de que en cualquier momento pueda abrir micro y pueda participar. Y en principio son esas, es decir, la primera, conectar con ellos a través de tu experiencia, estar a su altura, estar a su nivel, tú eres una persona igual que ellos, no tienes por qué saber más que ellos. Otra clave muchas veces es si tienes a alguien que controla muchísimo de un determinado tema, darle protagonismo a esa persona, ponerla en valor, eso le va a hacer sentirse bien y además es que te va a ayudar, te va a resolver la papeleta en determinados aspectos. Por la contra, no pasa nada porque el alumno sepa más que tú en determinados temas. Sí, Eh, es claro, normal y cada vez más. mejor, sí. Y, y la otra clave pues sería eso, conectar a través de los juegos, de interactuar con ellos y de hacer las sesiones dinámicas. Sí, justo. O sea, todo lo que estabas diciendo me venían a la mente profesores que fueron unos cracks o que son y profesores o profesoras con las que me quedaba dormida literalmente. Y tiene que ver con eso, profesores que leían o que leen, todavía lo hacen, lo que está ahí y es como no lo leas, ¿sabes? Ya lo estoy viendo, pásame la información y habla, ¿sabes? Cosas que tú dices que son súper obvias, pero hay personas que no han trabajado el cómo hacer una buena presentación. Y el juego, qué importante es involucrar a la gente, que la gente se ría, como para despertarles, ¿no? Como hacerles cambios Claro. de estado de ánimo, súper interesante.
el tiempo se acaba, estoy súper estresada mirando el reloj, en plan, se acaba, pero ha sido súper, súper, súper interesante lo que has aportado. Obviamente me queda mucho más por saber y a todos, porque eres un pozo de sabiduría. O sea, hay muchísimas cosas que sí, que nos puedes aportar, pero bueno, ya iremos preguntándote en tus formaciones también. Me imagino que si alguien tiene alguna duda se puede acercar a ti, a lo mejor a través del Instagram o el LinkedIn, ¿no? Para, sí, para tú solucionarle alguna duda o si quieren saber sobre tus mentorías. Yo encantado de resolver cuestiones. Para mí es una de mis vocaciones, o sea, ayudar y ver si puedo ayudar a los demás, ¿no? Si realmente no puedo ayudar, pues prefiero derivarlo a otra persona que le aporte una solución. Pero yo encantado de resolver dudas, encantado de ayudar con aquellas cuestiones que estén en mi mano, o sea, que pueden conectar, están totalmente mi perfil está totalmente abierto a que conecten conmigo y les responderé lo antes posible. Sí, eso no lo dudo. De hecho, últimamente estoy pensando que los emprendedores deberíamos tener como una especie de otro nombre, en plan Club ONG, Club Santa Teresa de Calcuta, porque somos como todos queremos Sí, ayudar, todos queremos ayudar y digo, qué bonito, ¿no? Todos los emprendedores en realidad lo que quieren es ayudar, cada uno con sí. su producto o con su trabajo, con lo que hacen. Sí, es que al final es esta diferencia, ¿no? Que a veces Rubén Martín lo explica, que es eh, puedes tener una pasión y ayudar a los demás, pero no es tu medio de vida, pero al final los emprendedores buscan que su pasión o aquellas cuestiones que le gustan sean su medio de vida. Exacto. Entonces, al final, tú ayudas a los demás, pero obviamente a cambio de una remuneración, porque si no, no sería un medio de vida, sería una afición. Sería, Y exacto. ahí es donde quizás está la clave, ¿no? O sea, sí, buscamos ayudar, pero siempre que haya pues esa aportación y que la otra persona eh, esté dispuesta a asumir que tiene un coste, a no ser que sea una colaboración, Claro, donde haya un un intercambio intercambio. de, de servicios, digamos, que ahí, Exacto. pues bueno, al final acabas ganando, pero no lo llevas como monetariamente, sino que lo Claro, sí. llevas Exacto, te lo llevas de justo. alguna manera, pero de otra forma, no económicamente hablando, pero al final sí te reporta económicamente porque te trae a Sí. nuevas personas, conoces, bueno, te trae a todos los niveles, personal y profesional. Jesús, como estamos ya a un minuto antes de que se corte, ¿quieres decir algo así para que, no sé, un mensaje o algo relacionado con todo esto que tú estás transmitiendo y todo lo que quieres aportar? Pues la verdad es que hay una cuestión que muchas veces mis clientes me dicen, ¿no? Y yo creo que al final le preocupa a todo el mundo, ¿no? Esa sensación que tienes cuando pues estás frustrado como emprendedor o como formador o como profesional, te sientes solo y dices, pero ¿por qué no soy capaz de avanzar? ¿No? Estás ahí sumido estoy intentando hacer este presupuesto, estoy intentando avanzar en esta presentación comercial y al final a mí me pasaba, me costaba mucho pedir ayuda. Y bueno, pues no pasa nada por pedir ayuda. Puede ser que a la quien le pidas ayuda pues no sea la persona adecuada, ¿no? Pero yo creo que cada vez cobra más relevancia el no ir solo en el camino, sino que acompañado se va mejor, ¿no? Y ahí es donde quiero poner valor, ¿no? Que pidan ayuda o bien a profesionales, o bien a un amigo, o bien a alguien que les pueda echar una mano y que al final, pues, poder eliminar esa frustración de no saber, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Es que no sé simplificar mi contenido o es que no sé cómo conseguir hacer mi presentación. Es que no tengo ni idea. Llevo 4 tardes perdidas y no he avanzado. Pues ahí es donde está la cuestión de, perfecto, y si no avanzo, ¿qué consecuencias va a tener? No voy a poder desarrollar mi proyecto, no voy a poder Sí, convertir esto en mi modo de vida. Bueno, pues al final es eso, acostumbrarnos a pedir ayuda y que al final la mayoría de la gente otra cosa es que estés todos los días pidiendo siempre, ¿no? Pero sí, al final, como seres humanos, cuando alguien nos da ayuda, al final tenemos la mera necesidad de devolvérselo, ¿no? sí, Con lo cual, pues, ¿por qué no? Pidamos ayuda. Yo creo que es una de exacto. las Me encanta. claves. Pidamos ayuda y además todos a Jesús. Vayan todos a Jesús. Yo voy a ir a ti, tú lo sabes, ¿no? O sea, todos tus compis estamos ahí, Jesús, Jesús.
Gracias, de verdad. O sea, has aportado muchísimo. Y gracias por ser como eres. De verdad, eres una persona maravillosa. Me encanta tenerte ahí en el grupo, tenerte en mi vida, tenerte como compañero. Y gracias por todo lo que has aportado. Ha sido una entrevista para mí genial, de verdad. Gracias, Guayarmina. Sobre todo a ti agradecerte esa frescura, esa energía que siempre transmites y tal como has llevado la conversación, que la verdad ha sido muy distendida y muy entretenida. O sea que gracias a Gracias. ti. Seguro que yo encantado de volver y de responder preguntas. Sí, tenemos más, Que tenemos al más. final para mí también, para mí es un aprendizaje también y me sirve para, bueno, pues para conocer un poco mejor cómo puedo ayudar y si puedo ayudar a las personas, ¿no? Que también Sí, es otra exacto. de mis Sí, vocaciones. sí puedes. Gracias, Jesús, de verdad. Gracias, gracias de corazón. Y gracias a todos por estar aquí. Un beso grande. Nos vemos. Un saludo. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Yo he disfrutado muchísimo. Y le pueden preguntar a Jesús por detrás en su Instagram, Jesús Pérez, que se me había olvidado el apellido, es Jesús Crear Presentaciones. También está en LinkedIn. Y ahora, como estamos en Instagram, si están ustedes en Instagram, pues directamente pueden contactar con él. Tiene cursos, un curso en concreto, pero es como muy amplio. Tengo que colgar ya porque si no se me corta el directo. Gracias a todos, muchísimas gracias.